Ya. ¿Tú vas a grabar, Irene? Sí, está grabando ya. Listo. Entonces, bienvenidas al curso Resumen para un evento científico. Como saben, esto es un colaborativo entre la Sociedad Científica de Enfermería Paliativa y la Revista Chilena de Enfermería. Para dar comienzo entonces con ustedes a la colega y magíster también Jimena Farfán Zúñiga, quien nos va a hablar de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. Gracias, Denise. Saludo a todas las que están aquí. Muchas gracias. Somos poquitas, poquitas pero buenas. Así que gracias por unirse. Voy a proyectar. Eh, bueno, ¿por qué este tema? Que como que puede parecer un poco extraño metido aquí entre medio, pero la verdad es que es de vital importancia cuando decidimos investigar en cuidados paliativos. Y la pregunta es, ¿qué hace que una investigación en cuidados paliativos sea ética? Y es algo a lo que a veces no le damos tanta importancia, no por maldad, diría yo, sino que por desconocimiento. Debo decir que la Nico Signorelli, que va a dar una de las ponencias también, y yo pertenecemos al Comité Ético Científico de la Universidad de los Andes y trabajamos directamente ahí. Yo lo presido, la Nico es la coordinadora, y nos parece que a veces a las personas, a los investigadores, les cuesta descubrir por qué tiene que ser ética una investigación, cualquiera que ésta sea. Y en particular nos vamos a referir a lo que pasa con los cuidados paliativos. Bueno, yo ahí puse muchas preguntas, dice, ¿basta el consentimiento informado para que una investigación sea ética? ¿Equivale una buena ciencia a una buena ética? O sea, podemos investigar cualquier cosa. ¿Es suficiente la ética para la selección de los sujetos? Porque una investigación clínica requiere requisitos especiales. Vamos a ver también que tenemos distintos tipos de investigaciones, cada una de las ponentes va a revisar formas de investigar y hay algunas que pueden ser un poquito más riesgosas que otras. Sin embargo, los aspectos éticos deben estar siempre presentes. Bueno, ¿qué voy a revisar yo en estos 20 minutos que tengo por delante? Es, bueno, una introducción a la ética de la investigación, una breve historia muy cortita. Voy a mencionar algunas leyes que nos rigen en nuestro país, a las cuales cualquier investigador tiene que adherir. Hay leyes internacionales, pero también leyes nacionales. Las áreas de evaluación ética, cuando uno plantea una investigación, cualquiera que ésta sea, debe observar estos 7 puntos que son reconocidos internacionalmente, y es como en general las personas cuando se plantean una investigación deberían revisar si su proyecto los cumple o no. Y un artículo que encontré que me gustó mucho como para hoy día, que es Investigación en Cuidado Paliativo Oncológico, donde se revisan aspectos, porque habitualmente las investigaciones, la gran mayoría de las investigaciones que existen hoy día, cuando uno va a las bases de datos, encuentra investigación principalmente en ¿cómo se llama? El paciente oncológico, ¿ya? Entonces es muy importante verlo. Algunos resultados de aprendizaje, a lo mejor un poco grandilocuentes para hoy día, porque están cortitos. Eh, yo me planteé esto, comprender cómo aplicar la ética en el contexto del diseño y las operaciones de una investigación clínica en cuidados paliativos, comprender el fundamento y el valor de la que tiene la investigación, pero también valorar, darse cuenta cuáles son los daños y posibles beneficios que pueden tener en el sujeto, la familia, en aquel sobre quienes vamos a investigar, darnos cuenta que el paciente paliativo y su familia o los estudiantes son personas vulnerables y por lo tanto pueden ser sujetos de ejercer sobre ellos coerción y un poco obligarlos a ser partícipes de una investigación. Y luego también me pareció muy interesante este resultado de aprendizaje, darnos cuenta que diariamente tenemos que estar revisando los principios éticos que están asociados a la investigación que estamos llevando a cabo, no olvidarlo. Bueno, los valores implicados, valores significa aquellas cosas que nos impulsan al bien de las acciones que nosotros realizamos, y dentro de eso de la investigación, para que ésta pueda realmente tener este valor moral que nos impulse al bien y la bondad de los sujetos, al nuestro como investigadores y a quienes vamos a investigar. Probablemente el primero de ellos que nos salta es la libertad, ¿ya? O sea, que las personas libremente decidan ser partícipes de la investigación a la que nosotros los estamos invitando, no que investiguemos sobre ellos y nunca se enteren, que a veces ocurre. En segundo punto, la responsabilidad, la nuestra como investigadores,
frente a aquel sujeto que bondadosamente nos ha permitido investigar sobre él. Luego, el respeto que nos tenemos que tener mutuamente los investigadores y a quienes investigamos. Y la honestidad, ser muy honestos en los resultados que obtenemos, ¿ya? Alguien hace muchos años atrás me dijo, mira, Jimé, muchas veces las investigaciones se acomodan a lo que el investigador quiere mostrar. Y eso es real, ¿ya? Aunque suene un poco feo, los investigadores acomodan muchas veces para demostrar su hipótesis, a veces omiten aquellos resultados que no son tan buenos o no tan claros, que podrían un poquitito ensuciar una investigación, y la verdad es que a veces una investigación puede ser simplemente, no llegué a la conclusión, obtuve una cosa totalmente distinta a lo que inicialmente me planteé, y esto es lo que hay, ¿ya? Y eso es ser muy honesto. ¿Por qué surge la ética de la investigación? Bueno, aquí les voy a poner unas fotos bien duras, pero yo creo que todos las hemos visto en algún momento de nuestra vida, ¿cierto? Y nos remontan a la Segunda Guerra Mundial, donde en los campos de concentración nazi se investigó sobre todos los prisioneros, judíos principalmente, y hubo aberraciones y un vulnerar todo tipo de respeto por el ser humano, ¿ya? Y es allí, después de que termina la guerra, cuando la sociedad, o sea, los científicos de esa época se dan cuenta de que esta cosa no puede volver a repetirse, ¿ya? Y aparecen diferentes códigos que empiezan a tutelar la investigación científica desde el ámbito ético. Pero, sin embargo, vamos a ver que a pesar de todo lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y muchas cosas que se han ido descubriendo, que todavía se descubren hoy día, vemos cómo, a pesar de que el mundo debió haber aprendido de esa historia, no hemos aprendido tanto. Y tenemos como el experimento de Tuskegee es un experimento donde se siguió a individuos que tenían sífilis en un lugar de Estados Unidos, ese Tuskegee, y sin embargo aparecieron medicamentos para tratar la sífilis. Sin embargo, a estos individuos se los siguió durante décadas para ver el curso natural de la enfermedad. Entonces ahí obviamente se infringió, porque cuando apareció el medicamento para poder tratar la sífilis debió haberse aplicado a estos individuos. Sin embargo, siguieron siendo sujetos de investigación. Esta segunda fotografía que les pongo es una investigación que se hizo en unas residencias de Willowbrook, mi inglés no es precioso, así que me disculpan, donde también se investigaron enfermedades en su curso natural, se llama investigación naturalista. Y, y se experimentó con estos individuos porque eran personas que tenían algún grado de deterioro mental y por lo tanto no tenían idea de lo que estaban haciendo sobre ello. Y bueno, de ahí podemos encontrar otras investigaciones que han ocurrido ya de manera más actual, en los años 70, 90, incluso en la década del año 20, donde, siglo XXI, perdón, ya incluso en estos tiempos, cuando tenemos tantos recuerdos a nivel internacional y las personas en las universidades aprenden a hacer investigación, sin embargo, incluso en estos tiempos se han seguido transgrediendo los principios éticos que deberían regir las investigaciones científicas. Bueno, regulaciones internacionales, tenemos las primeras que aparecen, Nuremberg, asociada a la Segunda Guerra Mundial, donde se dice que hay que cuidar a las personas, hay que evitar que vuelvan a ocurrir hechos como los que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, donde se reconoce la dignidad y el respeto por las personas. La Declaración de Helsinki, que se ratifica en el año 2013, que es la que actualmente muchos investigadores citan, ¿cierto? Y que le da un marco legal principalmente a las sociedades médicas para cumplir los estándares que se espera sobre el respeto a los principios éticos. Después tenemos el informe Belmont, que también se refiere a lo mismo, refuerza esos mismos aspectos. Y finalmente las normas SIOMS, que fueron ratificadas en el año 2016, que busca proteger especialmente a los países donde existen menos ingresos y por lo tanto los sujetos podrían ser más vulnerables de una investigación.
Regulaciones nacionales, tenemos, como les decía, nosotros también tenemos un paraguas que nos rige, no son muchas, están hoy día también tratando de ponerse, de actualizarse a lo que ocurre hoy día a nivel mundial, pero tenemos la ley 20.120 y varios artículos de ellos, principalmente sobre la experimentación en seres humanos y la importancia de que existan comités éticos científicos y que además se ponga especial ojo en el consentimiento informado. Hace un par de años atrás apareció la ley 21.331 que habla específicamente sobre la investigación en personas con discapacidad, con algún tipo de deterioro mental y que podrían ser afectos a esta ley, y ahí es importante que nosotros la tengamos presente si queremos investigar, especialmente al final de la vida, cuando nuestros pacientes a veces quizás no estén en condiciones de consentir, y la ley Ricarte-Soto, que está referida a la investigación a ensayos clínicos y la administración de medicamentos. Como les decía, a nivel mundial, más o menos todo el mundo se rige por estos 7 aspectos que los desarrolló Emanuel, y cuando nosotros pensemos en una investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, tenemos que considerar todos estos aspectos para decir, en realidad, nuestra investigación es ética y podría ser presentada sin ningún problema a un comité ético-científico, la puedo ejecutar en mi lugar de trabajo y finalmente también la voy a poder publicar, que es la esperanza de todos quienes investigamos, ¿ya? Y ahí voy a ir desarrollando cada uno de estos puntos y voy a tratar de hacer el enlace con los cuidados paliativos. La primera, la investigación debe tener un valor social. O sea, no podemos investigar algo que ya está requete investigado y que suene a repetido, ¿ya? O sea, la gracia es que sea un proyecto original. Y no me cabe duda que nosotras como enfermeras se nos ocurren cosas, ¿ya? Y las podemos llevar a cabo. Que sea un real aporte a la salud de las personas, o sea, que vamos a invertir tiempo, porque investigar significa dedicarle bastante tiempo, y que produzca un bienestar a la población que se estudia, o sea, que aquellos sujetos de investigación que nos van a ayudar eh, con la investigación que a nosotros se nos encendió la ampolleta, ¿cierto? Dijimos, esto es una muy buena investigación, van a verse beneficiados también por esta investigación que nosotros vamos a llevar a cabo. En segundo término es la validez científica, y aquí el resto de las ponentes nos van a ayudar a ver de qué manera podemos hacer nuestra investigación que sea válida. Primero tiene que tener una metodología y en ese sentido tener un objetivo claro, o sea, hacernos una buena pregunta de investigación y luego que nos planteemos objetivos científicos que sean coherentes con aquello que vamos a investigar. Un diseño metodológico, o sea, si vamos a investigar a lo mejor cantidades, tenemos que decir, vamos a estudiar, ¿cierto?, un diseño cuantitativo. Si vamos a ver, vamos a estudiar desde el ámbito social, psicológico, espiritual de nuestros pacientes, vamos a tener probablemente que elegir un diseño cualitativo, ¿ya? A lo largo de toda nuestra investigación tenemos que volver siempre a nuestra pregunta de investigación para ver si realmente lo que estamos haciendo es coherente con lo que nos planteamos al diseño. Y luego también ver si somos capaces de llevar a cabo una investigación. A veces queremos hacerlo a lo mejor a nivel de Chile, por ejemplo, investigar un tema, cómo se está manejando el dolor de manera alternativa en todas las unidades de cuidados paliativos de Chile. Vamos a ser capaces, si a lo mejor no tenemos horas asignadas, si no tenemos recursos para poder llevar a cabo eso, si no tenemos los contactos de alguien que nos ayude, o sea, tenemos que ser súper concretos cuando pensamos en una investigación si vamos realmente a poder ejecutarla. Calificación científica de los investigadores, ojalá que cuando investiguemos por primera vez le pidamos una manito a alguien que haya investigado previamente para que nos ayude, porque de verdad esto requiere una rigurosidad y saber. Yo creo que ninguna de nosotras estamos impedidas de poder hacerlo, así que tengámonos fe, pero también apoyémonos en aquellos que más saben y podemos hacerlo y lo podemos hacer muy bien. En tercer término, tenemos la selección equitativa de los sujetos. Y acá yo les puse a quiénes podemos investigar en cuidados paliativos. Los pacientes, ¿cierto? Es lo primero que se nos ocurre. Las familias de los pacientes, ¿cierto? Los cuidadores. El personal que trabaja, ¿cierto? Enfermeras, médicos, psicólogos, las TENS, ¿ya? Los estudiantes que estudian también, que participan en el cuidado del paciente paliativo. Bueno, y cuando pensamos en nuestro sujeto de investigación, tenemos que observar estos 4 puntos, ¿ya? Que no sea primero la vulnerabilidad,
quien dicte la selección de los sujetos. Entonces voy a estudiar pacientes que tengan deterioro cognitivo, entonces rápidamente van a poder firmar el consentimiento informado, no van a entender mucho, van a decir que sí. O que sea mi amigo, yo lo quiero profundamente y el paciente tiene un vínculo conmigo, la familia tiene un vínculo conmigo y no le va a importar, decir, sí, señorita, yo le firmo, ¿ya? O sea, eso no tiene que ser el sentido, tiene que ser el sentido de que yo estoy eligiendo justamente, de manera justa y equitativa a los sujetos de investigación. A todos se les debe ofrecer la posibilidad de participar, ¿ya? Y como les decía en el punto anterior, deben, ojalá, cuando nosotros pensemos en una investigación, que tenga un beneficio sobre ellos, ya sea un beneficio por el conocimiento que vamos a adquirir. A lo mejor muchos pacientes nuestros se van a morir antes que terminemos la investigación, pero pensar de que de alguna forma ellos van a hacer un aporte para el futuro, para otros pacientes, ¿ya? Personas que tengan mayor posibilidad de beneficiarse que de tener riesgo, eso también es muy importante, eso principalmente en los ensayos clínicos y ahí quienes trabajan en oncología, tenerlo muy presente. Proporcionalidad de los riesgos-beneficios, a ver cuánto me queda, todavía me quedan 5 minutitos, ¿ya? Tener claro como base que aquella investigación que vamos a realizar no va a causar daño, eso es lo primordial, ¿ya? Volvemos al beneficio de la investigación, tenemos la obligación moral de decir que esta investigación va a tener un beneficio y evitar obviamente la explotación de los sujetos. Y allí tenemos que tratar de que los riesgos sean los mínimos, que los beneficios sean los máximos, ¿ya? Ese tiene que ser nuestro horizonte cuando nos planteemos una investigación. Y acá les puse principalmente referido al paciente oncológico, ¿ya? Como les decía, muchas de ustedes a lo mejor trabajan en unidades de oncología y tenemos que reconocer que el paciente oncológico es altamente vulnerable, ¿ya? Que muchos de ellos son incluidos en ensayos clínicos y por lo tanto tenemos que ver primero qué tanto se beneficia el paciente, si realmente lo vamos a invitar porque es un paciente que no importa si el medicamento no es tan bueno, pero lo vamos a probar porque se va a morir igual, con medicamentos o sin medicamentos, perdón la crudeza con lo que lo estoy diciendo, pero eso ocurre en muchos ensayos clínicos en oncología. Si el paciente va a participar por altruismo, porque tiene esperanza que va a mejorar, que de alguna forma también, ¿qué importa si es la única posibilidad que me queda de seguir luchando? Es una palabra que se utiliza mucho en oncología y que hemos tratado de eliminarla porque aquí no hay una lucha, no hay perdedores, simplemente una enfermedad que avanza. Y si realmente se respeta la autonomía. Y desde allí, evaluar los riesgos-beneficios de ser parte de un ensayo clínico oncológico, y ahí podemos encontrar una multiplicidad de causas que podrían impulsar a un individuo a ser parte de una investigación, que crea que realmente esto lo va a salvar, que tengo un optimismo real, sé que estoy desahuciado, como dice la gente, me voy a morir, pero no importa, en una de esas, este medicamento sí le da el palo al gato, o que exista un error terapéutico en su pensamiento que crea que esta es una enfermedad y que el médico lo que le está ofreciendo es una mejoría, ¿ya? Y tenemos que recordar que los ensayos clínicos son generalmente comparados con un placebo. Entonces, el 50% de la población no va a recibir nada. O sea, tenemos que también eso cuando invitemos a participar a un paciente. Carga de riesgo sin beneficio potencial, ¿ya? O sea, cómo se mezcla esto de la esperanza y del altruismo. ¿Ya? El querer participar no importa porque yo le voy a hacer un bien a los demás. Entonces voy a ofrecer mi cuerpo de alguna manera para que otros investiguen sobre él. Y la autonomía, bueno, obviamente la capacidad de la toma de decisiones de los pacientes y la voluntariedad que tiene que estar siempre presente en una investigación científica. Una evaluación independiente, bueno, los comités éticos científicos acreditados existen, son obligatorios en todas las unidades donde se realiza investigación y donde donde no existan comités de ética acreditados, uno tendría que ir a otro centro para poder lograr su aprobación de su proyecto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar muy claros que siempre cualquier investigación que vamos a realizar en personas tiene que haber sido pasados por un comité ético-científico que dé la aprobación y que nos permita llegar a los hospitales, que nos permita después también poder presentarnos libremente en un evento científico y también en una revista, ¿ya? Los comités de ética que no nos conocen nada,
Está constituido por personas expertas, pero también por personas de la comunidad, y tienen un poquito la potestad dada por el Ministerio de Salud, porque somos comités independientes a nivel nacional de las instituciones en las cuales estamos insertos, tienen autoridad para aceptar, para enmendar o también para cancelar investigaciones, y obviamente tienen que ser independientes del investigador o el patrocinador en el caso de los ensayos clínicos que están asociados a la industria farmacéutica. Tiene que existir un consentimiento informado, y aquí a veces cuesta mucho, probablemente es una de las partes que más les cuesta a los investigadores generar un buen consentimiento informado, donde el individuo sepa claramente y alguien le explique por qué lo están invitando a participar, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos asociados, me puedo o no me puedo retirar. Bueno, aquí yo les voy a dejar, perdón, esto faltaba, o sea, que tengan claramente el consentimiento informado. Permite resguardar, ¿cierto?, de la coerción, de que nadie sea obligado a participar sin su consentimiento, que esté la voluntariedad detrás del sujeto, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante, yo les dejo un listado con algunas preguntas que tenemos que podríamos incluir en un consentimiento informado para que este sea válido, para que realmente informe y ayude a tomar una decisión al paciente, a la familia, a los estudiantes, a los profesionales. ¿Ya? Y finalmente, el respeto a los sujetos mientras dure la investigación. Obviamente, tenemos que dejar la libertad que alguien quiera retirarse de nuestra investigación y me diga, señorita, la verdad es que ya no quiero que me entreviste más, no, la verdad es que quiero quitar mis datos que sacaron de mi ficha, quiero que los retiren. La privacidad, obviamente la anonimización de los datos, es una palabra difícil, pero que tenemos siempre que dejar muy clara. Vigilancia y bienestar durante todo el periodo en que estamos realizando esta investigación para evitar cualquier daño. Información de los resultados, tenemos que contarle a quienes participaron cómo nos fue, ¿ya? Qué pasó con nuestra investigación, y el seguimiento, especialmente en el caso de los ensayos clínicos. Esto está un poquito largo, pero lo vamos a pasar. Y finalmente, para poder terminar en el tiempo que se me asignó, los pacientes en cuidado paliativo, aunque no tengan opciones terapéuticas curativas, eso no debe ser el motivo para que los investigadores tomen ventaja de ello. O sea, como les decía al principio, pensar que un paciente en cuidado paliativo porque se va a morir, no importa que investigamos en él, da lo mismo, pero tampoco podrían ser excluidos sin una justificación de los estudios de investigación. O sea, deberían ser también sujetos de investigación si nosotros tomamos todas las eh, todos los resguardos para que los cuidemos a lo largo del proceso investigativo, que sean voluntarios de corazón, que no haya una coerción o que quieran participar porque son nuestros pacientes queridos o porque son nuestros familiares queridos, ya, sino que realmente porque esta es una investigación que le va a hacer bien a ellos, que le va a hacer bien a la sociedad, que le va a hacer bien a los cuidados paliativos, aumentando el conocimiento que existe. ¿Ya? Finalmente, en resumen, ¿por qué la investigación debe tomar estos resguardos? Primero, para proteger a las personas, porque somos un bien en sí mismo, cada uno Estamos de en el nosotros. tiempo, Jimé. Sí, estoy Nos pasamos. terminando, Denise. ¿Ya? La dignidad del individuo, que tenemos que cautelar que generemos un conocimiento que sea traspasado a la sociedad, y porque los investigadores deben ser responsables del cuidado y de los participantes que están en ello. Listo, he terminado. Creo que me pasé como un par de minutos, no sé, es que me pareció que había partido un poquito. Sí, muchas gracias, Jimena. Yo entiendo también la que Eli escribía ahí en el chat de que es un tema que da para mucho, son temas largos. Ahí Irene también le compartió en el chat un link donde pueden encontrar los 7 requisitos, y como Irene mencionaba, se nos olvidan no solo los otros 6 requisitos, sino también se nos olvida todo el resto del proceso, ¿no? De ser ético en el proceso completo, desde que la diseñamos hasta que lo terminamos. ¿Ya? Así que agradecemos mucho a Exactamente. Jimena. Y siguiendo con el programa, nos va a presentar Nicole Signorelli. Ella es enfermera matrona y nos va a hablar de la coherencia investigativa científica en el diseño cuantitativo. ¿Ya? Ahí, Nicole, Hola, no sé si me escuchan. ¿Sí? sí, Ya, voy a compartir el PPT. Para ir respetando los tiempos, si tienen dudas o consultas, vayan comentando en el chat. Habemos varias aquí disponibles para ir contestando mientras se va dando la exposición.
No sé si ahí se ve. Sí, se ve. Sí, Falta se ve, colocar Nicole, tienes que Eh, ponerle modo presentación solamente. es que no logro llegar a eso. Ahí sí. A ver, vamos a correr esto para acá y listo. Ya. Ahí sí. Sí, Ya, ahí sí. Bueno, eh, vamos a tratar de dar demasiada información en 20 minutos, pero traté de hacerlo lo más corto y como práctico posible. Bueno, tal como decía la Jimena, mi nombre es Nicole Signorelli, yo trabajo con ella en el Comité Ético Científico, soy la coordinadora. Y en este minuto ella me pidió que hiciera como una aproximación al diseño cuantitativo dentro de la investigación científica, involucrando un poco estudios de cuidados paliativos o relacionados con el tema. Yo no soy paliativista, no me manejo en el tema, pero sí encontré varios estudios bien interesantes que podemos ver. Partiendo un poco qué es la investigación, bueno, sabemos todos que es un proceso sistemático que va a seguir un método científico. Por lo tanto, lleva cierta rigurosidad y requiere cierta organización. Surge de un vacío del conocimiento y de ahí debería surgir un problema de investigación. ¿Ah? Implica, tal como dice, planificar, organizar y un rigor científico. ¿Ya? Ahora, la investigación en enfermería, ¿qué tiene que ver, verdad? Responde a preguntas, por ejemplo, que son de nuestra propia profesión. Muchas veces se superpone a la investigación con otras disciplinas y sabemos que algunas enfermeras realizan investigación, pero todas las enfermeras deberíamos ser consumidoras de evidencia científica. ¿Mm? ¿Para qué sirve la investigación? Para desarrollar un nuevo conocimiento, claro que sí, ampliar un conocimiento existente, fundamentar la toma de decisiones que realicemos, evaluar después la eficacia de esas decisiones y además, y lo más importante, es que provee un sustento científico en nuestra profesión en todas sus áreas, ¿ya? Y esto va muy de la mano con la responsabilidad social que tenemos nosotras y además con una práctica basada en la evidencia. Y un poco hablar de la práctica basada en evidencia fue descrita como el uso de la mejor evidencia que podemos tener para tomar decisiones sobre el cuidado del paciente. ¿Ah? Por lo tanto, que tiene que quedar súper claro que la práctica basada en la evidencia viene después de la investigación, porque necesitamos una persona, una tercera persona involucrada en nuestra investigación, que va a ser el paciente y sus necesidades, ¿ya? Y sus valores además. Por lo tanto, la práctica basada en la evidencia es esencial para asegurar la calidad y seguridad en nuestra atención y buscar mejorar además los resultados de los pacientes. Hay varios enfoques de investigación que llevan una rigurosidad del método científico y entre ellos están los métodos cuantitativos, cualitativos y los métodos mixtos. Hoy día creo que vamos a hablar de los dos primeros y yo voy a hablar un poquito de la investigación a través del diseño cuantitativo. Mostrar un poco esta diapositiva que tal vez de cuando nosotros estábamos estudiando, en la típica clase de metodología de la investigación, para que nunca se nos olvide que hay es un proceso de investigación, la investigación, que tiene varios hitos. ¿Ah? Uno parte de encontrar primero un problema que quisiéramos investigar, se selecciona un tema, se hace una revisión bibliográfica bastante rigurosa y principalmente para ver si hay un vacío en ese tema que yo quisiera investigar y cómo abordarlo. Se plantea el problema, se definen los objetivos y además se trata de justificar y delimitar cada vez el problema. Un marco teórico que ojalá no sea tan extenso, pero sí sea actualizado. Y entramos a la rigurosidad de la metodología de la investigación, en donde se supone que nosotros debemos ser capaces de elegir una población y una muestra atingente a nuestro problema de investigación. Vamos a utilizar técnicas e instrumentos para recolectar información, recopilar datos, después el análisis de datos, que acá, como todos ustedes deben saber, en el análisis cuantitativo sí o sí vamos a usar números, vamos a usar estadísticas. Y además al final, bueno, cuando ya tenemos los resultados y se analizan, llegamos a conclusiones que se podría llevar a tomar decisiones más adelante con eso, ¿verdad? Creo que me salté una acá.
Entonces, ¿cómo empiezo a investigar? Se ven tanto, el proceso es largo, se ve que hay hartas etapas. Bueno, tal como lo dije al principio, uno tiene que identificar primero el problema, identificación del problema y hacer una pequeña introducción, buscar por qué yo quiero investigar este problema, por qué es un problema, por qué es importante, ¿verdad? Primero presentar el área del conocimiento a la que yo me refiero y buscar antecedentes epidemiológicos que describan el problema, tanto internacional como a nivel nacional. Siempre se parte de lo más grande a lo más acotado, ¿ah? ¿Qué pasó en otros países y qué está pasando en Chile? Es también importante y muy recomendable que los estudios, uno coloque los últimos estudios, los hallazgos en el área, y además debe colocar las limitaciones que hay en esos estudios para poder justificar por qué yo quiero estudiar eso. Importante también incluir el contexto nacional, en el caso nuestro y en el caso de ustedes, en los cuidados paliativos sobre todo, qué es lo que dice el GES, qué es lo que dice nuestra estrategia nacional al respecto, y después de haber identificado bien este problema, se realiza, debe estar bien compuesta para que lleve adelante la investigación en su rigurosidad. Ya se debe definir claramente el problema a través de una pregunta de investigación y tiene que tener ciertos atributos deseables. Por ejemplo, tiene que ser relevante, interesante, tiene que ser factible de contestar, obviamente, y tal como lo decía la Jimena anteriormente, debe ser éticamente apropiada, porque nosotros vamos a trabajar con sujetos de investigación, ¿verdad? Además debe ser interrogacente, eso es lo que yo quiero investigar ahora. ¿Qué elementos cruciales debe tener una buena pregunta de investigación? Por ejemplo, muchas veces es bueno también que tenga también si hay una asociación o una causalidad entre las variables que yo quiero investigar en esa pregunta de investigación, ¿ya? Y que sean estos elementos de comparación bien claros, o sea, si yo quiero comparar exposiciones de las personas o intervenciones. A un grupo lo intervengo, a otro no, ¿ya? Eso también tiene que quedar claro en la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación, luego de yo haberla planteado y haber investigado, podría transformarla en el objetivo general de mi investigación, ¿ya? Y a partir del objetivo general, entonces se va a generar el tamaño muestral del estudio y surge, lo importante es que surja directamente, que converse con la pregunta de investigación, ¿ya? También podríamos tener una hipótesis. No todos los estudios tienen hipótesis, ¿ah? Los estudios más básicos como descriptivos no necesariamente van a tener una hipótesis, pueden ser solo la descripción de algo, porque la hipótesis es una afirmación que merece ser probada. Y muchas veces esta hipótesis... Entonces, ¿cómo empiezo a investigar? La metodología comienza a través del tipo de diseño de estudio que yo voy a elegir. Y esto tiene que adecuarse a la pregunta de investigación que yo planteé. La población y sus características también debe estar limitada en un tiempo y en un lugar, ¿ah? O sea, yo puedo tener una población de referencia a la cual quiero investigar y de esa población de referencia a lo mejor sacar una muestra que va a ser mi población de estudio, más chiquitita. Entonces podemos tener una población de referencia grande, una población de estudio que voy delimitando cada vez más y una muestra, y eso va a depender de la cantidad de personas que yo piense enrolar en mi investigación o que tenga factible que puedan ser enrolados, ¿ya? Em, entonces, cuando nos aproximamos a los métodos, podemos ver acá que los métodos cuantitativos son prácticamente 4. O sea, dentro de ellos hay varios estudios que no voy a entrar a hablar de cada uno, pero podemos ver que principalmente se basa del análisis descriptivo, ¿ah? Cuando usamos un método más bien muy fácil de descripción de algo que yo quiero mostrar, o correlacional, es decir, cuando tengo un método que va a utilizar la correlacionalidad, yo estaría viendo asociaciones entre varias variables, ¿ya? No necesariamente estas van a significar causa-efecto, pero sí que se asocian a algo, ¿ya?
Estos dos primeros tipos de estudio son generalmente lo que se llaman los estudios observacionales, porque yo no estoy interviniendo en la población, estoy observando qué pasa con ellos solamente, ¿ya? Y después ya vamos a hablar de aquellos estudios en donde existe un mayor control de las variables a investigar, en donde están los estudios experimentales, como los estudios cuasi experimental y el estudio experimental. Un poco volver al rigor en la investigación, y el rigor es el producto de varios factores. Uno tiene que encontrar un buen diseño de investigación que sea una muestra representativa y además siempre mirar las herramientas de medición adecuadas y que sean precisas para lo que yo quiero investigar. El control lo tiene el investigador y lo va a establecer según reglas para disminuir la posibilidad de errores, ¿verdad? Y esto podría encontrarse, por ejemplo, cuando se introducen variables de confusión o cuando una intervención no se aplica de forma consistente, solamente se aplica a algunas personas y a otras no, por ejemplo. Las reglas acá que se utilizan son para alcanzar el control de la investigación y se conocen como el diseño que voy a utilizar. Estas medidas de control se deben establecer bien a través de los criterios de elegibilidad de las personas que van a ser mi sujeto de investigación, ¿ya? Y claramente la asignación al azar es la más buscada, que es aquella que está en los estudios experimentales que dan mayor evidencia científica, ¿ya? Siempre pueden existir variables de confusión, pero lo importante es declararlas y considerarlas en todos los análisis estadísticos, y esto es lo que se llama ajustes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el primer tipo de estudio cuantitativo, que es el estudio descriptivo, en donde se describen fenómenos que se dan en situaciones generalmente de la vida real, se van detallando situaciones, individuos, grupos, pero acá sí se usan números, ¿ya? Estos podrían corresponder a los estudios observacionales. Yo observo mi muestra, observo sus características, ¿ya? Y pueden ser transversales si es que yo hago un corte en el tiempo y digo, voy a estudiar a esta población y quiero ver las características de esta población en este tiempo. O podría ser de tipo longitudinal si yo hago varias mediciones en el mismo grupo, hacia adelante. Esto tiene que ver mucho con la recogida de los datos. Generalmente en los estudios descriptivos pueden participar muchos participantes y están en su entorno natural. Y además también es posible que hayan comparaciones entre grupos, pero no se manipula la situación. Yo solamente voy a describir lo que observo. Por ejemplo, acá hay un estudio que tiene que ver con el área de paliativos. No puedo mover la pantalla de arriba, perdón. Entonces me tapa el título. Se me pone la pantalla al zoom arriba y Lo leo yo. Dice leen el título. Yes. estado de formación en cuidados paliativos a nivel de pregrado en las carreras de medicina y enfermería en Chile. Perfecto, ya. Gracias, Jimé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros, cuando tenemos este tipo de estudio, lo primero que vamos a ver y vamos a leer va a ser el objetivo del estudio, que lo tengo con amarillo. Por ejemplo, el objetivo principal de este estudio es describir el estado de la formación de los cuidados paliativos a nivel de pregrado en las escuelas de medicina y enfermería. Acá, tal como lo dice el objetivo, está implicando inmediatamente el tipo de estudio que se va a utilizar. ¿Se fijan? Dice que se quiere describir el estado de formación de cuidados paliativos en una población, y acá abajo en el tipo de estudio podemos ver que dice estudio descriptivo de corte transversal. ¿Por qué de corte transversal? Porque está en cierto tiempo. Si vamos a leer acá donde dice recolección de los datos, dice entre los meses de diciembre del 2020 y julio del 2021. En ese espacio de tiempo se realizó. Siempre el análisis de los datos va a hablar un poco de todo lo que tiene que ver los estadísticos descriptivos que se van a usar, y además es muy importante caracterizar la muestra y el instrumento con el que se va a medir la variable que se quiere investigar. Ahí. Y bueno, acá generalmente nosotros podemos encontrar tablas como de este tipo, en el que nos da solamente una foto de lo que encontramos.
nos da una foto en números y en porcentaje, ¿ah? Es lo más utilizado. Por ejemplo, podemos saber el tipo de institución que se investigó, cuántas eran públicas, cuántas privadas, dónde se ubicaban. Se fijan que es solo una descripción, acá no hay ninguna intervención, se está mostrando solamente las características. ¿Ya? Igual en esta tabla número 2 podemos también ver claramente las características de la población que se estudió. Eso, ya. Esos son los estudios descriptivos. ¿Ah? En relación a los estudios correlacionales, acá hay un poco más de asociatividad. Por ejemplo, acá se estudian relaciones que pueden existir entre dos o más variables. Yo quiero ver el grado de asociación que hay entre una intervención, por ejemplo, o si no existiera la intervención. Ya la variable independiente no se manipula como se hace en los experimentos o en los estudios experimentales, y las relaciones que yo puedo establecer a través de los descriptores estadísticos en este tipo de relaciones no son de causa-efecto, son solo asociativas, ¿ya? Calcula direccionalidad y fuerza de la correlación y sí podría permitir hacer predicción. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos acá este estudio que también tiene que ver con el área de paliativos que habla del bienestar espiritual y síntomas que presentan los pacientes que están bajo cuidados paliativos. ¿Ya? Entonces, 4 minutos, Nicole. ya, sí, me queda poco. Después acá, cuando vamos a los objetivos de nuevo, uno siempre parte por los objetivos. ¿Ah? Uno ve evaluar la relación entre el bienestar espiritual, síntomas y funcionalidad en paciente en cuidados relativos. ¿Se fijan? Aquí ya no dice describir, sino que está evaluando relación. Entonces, inmediatamente yo sé que este es un estudio, si bien descriptivo, va a ser correlacional, va a buscar un poco más allá que mostrar solo características. Ya siempre la primera tabla muestra las características de la población para saber qué estamos estudiando, pero ya acá en esta segunda tabla podemos ver, si se fijan, hay números que están más marcados en negro, por ejemplo, lo que tiene que ver con sadness o tristeza, los que tienen que ver con disnea, que está marcado también, o otros síntomas que se miden a través de un instrumento. Cuando vamos a las conclusiones, podemos darnos cuenta que algunos sentimientos como tristeza, disnea, ansiedad, se correlacionan de manera negativa con el bienestar espiritual. ¿Ah? Entonces ahí ya tenemos asociaciones y podemos hacer predicciones para yo como enfermera saber cómo actuar frente a este tipo em, de relaciones, ¿ya? También están los diseños quali experimentales, que acá sí se puede estudiar una relación causa-efecto mucho mejor que en los correlacionales. Sí, se podría también manipular un poco más las variables para ver cómo se afecta la intervención si yo intervengo en algo, pero igualmente sigo teniendo un menor control que en los estudios experimentales. Y acá tampoco hay asignación al azar de los sujetos, ¿ya? Y los estudios experimentales, que son la parte más arriba de la evidencia científica, acá sí hay una relación causa-efecto, se manipula también la variable, pero acá sí tengo un alto nivel y un grado de control. Acá lo importante es darse cuenta que los sujetos que voy a estudiar van a ser asignados al azar, ¿ya? Y es lo que nosotros podemos ver en algunos estudios randomizados en que siempre van a presentar esta tabla que está acá al lado, en donde describe qué grupo se intervino, qué grupo no, y cómo cada grupo respondió a esto, ¿ya? Y estos resultados llegan a una conclusión que es mucho más rica en términos de evidencia que a lo mejor un estudio netamente descriptivo. ¿Mm? Por último, mostrarles la pirámide de la evidencia, en donde tenemos más abajo en la base la opinión de expertos y cómo va aumentando el nivel de evidencia a medida que nos vamos acercando a los estudios randomizados, los estudios clínicos, con aleación, con grupos que están aleatorizados al azar. Y como que el gran evidencia vendrían siendo todos los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. ¿Mm? Eso, harta información, espero que no haya sido tan variadora, pero no sé si tienen preguntas también.
Muchas gracias, Nicola, a ti por la presentación. Sé que intentaste condensar, ¿cierto? Bastante Sí, información, pero cuesta, ¿no? Cuesta porque es tanto lo que uno quisiera poder entregarle a las cuesta. personas. Así que te agradecemos tu poder de síntesis y introducirnos en este tema investigativo. Y ahora viene con nosotros la colega Irene Muñoz Pino. Ella tiene magíster en enfermería y nos va a hablar de esta coherencia en investigación científica desde el diseño cualitativo. Hola, muchas gracias. Voy a proceder a colocar mi presentación. ¿Qué es esta? Ahí apareció, ¿cierto? Sí, se ve, Irene, se ve perfecto. Ya. Voy a minimizarlas para que no distraerme mucho. Bueno, gracias. Procedo, me voy a colocar mi tiempo para no pasarme. Y bueno, agradecer como siempre la oportunidad y a ustedes por haberse dado el tiempo de estar aquí en esta mini presentación donde estamos viendo súper rápido, pero de manera muy práctica lo que nosotros queremos que ustedes se queden. A mí me tocó entonces los diseños cualitativos. Recién vimos los diseños cuantitativos y vamos a qué es lo que espero de este ratito corto, conocer aspectos principales de la investigación cualitativa. Ya vamos a hacer también un cuadro comparativo con lo que recién nos presentó la colega y versus esta mirada cual. Identificar algunos diseños de investigación cuantitativa y que reflexionemos, porque lo que queremos es que ustedes, ¿cierto?, puedan descubrir y si ya lo han descubierto, puedan determinar cuáles son sus áreas de interés para generar conocimiento en enfermería, que es finalmente lo que nosotros queremos para ustedes. Bueno, ¿por qué investigación cualitativa en enfermería? ¿Por qué sirve y de qué nos sirve para nosotros en la disciplina la mirada cualitativa? La verdad que yo me he interiorizado en esta temática y me he convencido que es un área que es muy afín, porque nosotros trabajamos con el cuidado, ¿cierto? Nuestro dominio de interés es el cuidado. Entonces, este método nos da herramientas para profundizar en el sentido que tiene el cuidado para nuestras personas. Como dice acá, el fin del conocimiento es interpretar lo singular, el sentido y el significado. Por lo tanto, este tipo de mirada cualitativa nos ayuda a nosotros para poder entender qué significados tienen en nuestras personas, nuestros pacientes, nuestros usuarios, clientes, lo que están viviendo, su experiencia de salud o enfermedad. Involucra aspectos subjetivos, que eso es muy importante en esta mirada. Predomina el contexto del descubrimiento y comprende o ayuda a comprender la conducta humana. Nosotros en enfermería trabajamos con conducta humana, por lo tanto, desde esa perspectiva se justifica este diseño para la disciplina. Es una metodología inductiva, ¿cierto? Que vamos a lo mejor desde lo más general hacia lo particular. Ahí sí. Bueno, ya algo adelantó Nicole con las fases del proceso de investigación. Yo las voy a llevar a hacer el paralelo con lo que es la investigación cualitativa. Nosotros, ¿cierto?, hacemos una breve introducción a lo que es, a lo que nosotros queremos investigar, cuál es nuestro tópico de interés, cuál es lo que nosotros queremos profundizar, describir, mirar, conocer. Y vemos lo que tenemos ya publicado, buscamos contrastar nuestras ideas, a lo mejor pensamos que nuestra idea es innovadora, nueva, pero busquemos ideas parecidas con otras publicaciones, otros colegas. Y buscamos, ¿cierto?, leemos otras investigaciones de modo de conocer qué es lo que ya hay en relación a esto publicado. Un minutito, por favor, un segundito. El investigador describe las razones por las que elige el tema. Ya, eso es parte de nuestra metodología. Y a su vez hacemos esta reflexión acerca de qué mirada, qué paradigma, qué opción paradigmática es la que vamos a elegir o por la cual queremos analizar nuestro fenómeno.
Luego hacemos nuestro planeamiento pues, del proceso. El investigador responde a estas cuestiones de la naturaleza que tiene que ver con la ontología de la investigación, con los datos, con el origen epistemológico de lo que estoy investigando y con mi metodología. Entonces me respondo, ¿qué método resultará más adecuado? ¿Qué técnica de indagación se utilizará? ¿Cómo se analizarán los datos? ¿Y desde qué marco conceptual se harán los análisis? Y haré mis conclusiones. Bueno, para pasar un poquito a lo que nos conlleva en esta presentación, los tipos de estudios cualitativos, hay diferentes formas de poder descubrir las naturalezas de los fenómenos que queremos estudiar, los diferentes puntos de vista que queremos estudiar de nuestro centro del cuidado, como de diferentes puntos por cómo miramos la realidad que estamos tratando de objetivar y que es una realidad subjetiva. Bueno, tenemos la etnografía, que yo creo que ustedes han escuchado estos tipos de diseños cualitativos, la fenomenología, la teoría fundamentada o fundada, la investigación-acción participante, la biografía y la etnometodología. Pero en las que más se ha profundizado como metodologías, como proceso, han sido las tres primeras, la etnografía, la fenomenología y la teoría fundamentada, que es lo que voy a centrarme aquí en la presentación. La etnografía, interesante, su foco central es la cultura, es entender cómo viven, en el caso de enfermería, voy a hablar de enfermería porque también estos tipos de estudios cualitativos se pueden hacer en otras áreas de las disciplinas, en sociología, en antropología, en psicología, pero hablemos de enfermería. Su foco entonces es la cultura, cómo viven las prácticas sociales nuestras personas, nuestros pacientes, nuestros enfermos o nuestras personas sanas, y su base teórica se basa en la antropología, en conocer la esencia del ser, ¿cierto? Inserta en su propia cultura. Entonces, el propósito de estos estudios es describir el cuidado, describir las experiencias de salud y enfermedad, pero interpretándolo desde la propia cultura de esas personas. Por lo tanto, es bastante interesante porque en la etnografía el investigador se inserta en la sociedad, en la dinámica que viven estas personas, para poder entender, describir e interpretar finalmente su foco de estudio. El segundo es la fenomenología. Está dirigida a comprender, pero a comprender en profundidad la experiencia vivida. Y aquí el tema experiencia es la palabra clave, porque la experiencia conlleva un sinfín de focos, de miradas, de interpretaciones, y tratar de aislar lo que es la experiencia para esa unidad de cuidado, unidad de estudio, digamos, que son las personas, es bastante complejo. Su base entonces es la teoría, su base teórica es la filosofía, por lo tanto, para la fenomenología nos basamos en constructos filosóficos para poder comprender en profundidad el significado de lo que está viviendo nuestra persona, nuestro usuario, nuestro paciente. En definitiva, con este tipo de estudio analizamos y profundizamos en los fenómenos asociados en el cuidado y lo llevamos a enfermería. Y finalmente la teoría fundamentada, su foco es el ser social, es el ser social en constante interacción con su entorno. Sus bases teóricas para este tipo de estudio provienen de la sociología, pero también del interaccionalismo simbólico, cómo el ser humano, cómo la persona está en constante interacción con elementos del entorno, con su medio interno, con su medio externo, y cómo esto lo puede interpretar. Este tipo de diseño cualitativo nos ayuda a entender procesos, nos ayuda no solamente a entender, sino que a delimitar procesos de cuidado. Acá les traigo entonces un cuadrito, está sacado de un libro que es clásico de investigación cualitativa en enfermería, Rodríguez Gil, en donde podemos ver ahí con claridad, ¿cierto? Si es que nos metemos a los tipos de cuestiones de investigación, el método fenomenológico estudia cuestiones del significado, como les mencioné recién. Sus fuentes son la filosofía, hay varios elementos, no elementos, sino que autores filósofos en donde se basa, ¿cierto?, el constructo metodológico. Las técnicas básicamente para desarrollar este tipo de investigación son grabaciones de entrevistas en profundidad, escritura,
de las observaciones, escrituras de las experiencias observadas, escrituras de las anécdotas personales y también transmitidas por los objetos de estudios que van a ser las personas en donde yo estoy estudiando este fenómeno. Otras fuentes de datos pueden ser la literatura, porque como nuestras fuentes son filosóficas, nos basamos en estos constructos, reflexiones de otras personas, la poesía y el arte. Después la etnografía, que es el segundo que sale en la tabla, se refiere, como dije recién, a describir e interpretar valores, ideas, prácticas, pero de grupos culturales. Se basa en la antropología como ciencia. Las técnicas de recogida de los datos son también entrevistas. En este caso pueden ser no solamente entrevistas estructuradas y no estructuradas, sino que la entrevista en conjunto con la observación participante. Ahí hay que subrayar muy enfáticamente que la etnografía se basa en la observación participante. Yo me inserto en la cultura, yo participo de las prácticas culturales, yo las vivo, yo las describo, y voy detallando, ¿cierto?, mi experiencia y también la experiencia de los otros porque las voy viviendo. Otras fuentes de datos pueden ser documentos descriptivos anteriores, fotografías, son muy importantes el uso de las fotografías en este tipo de estudio, los análisis de los árboles genealógicos, diagramas, las redes sociales que se van observando y armando. Y finalmente la teoría fundamentada, que es el tercer que les iba a presentar, ya les dije. Su tipo de centro de investigación son los procesos, la experiencia a lo largo del tiempo o el cambio que pueden ir viviendo esta experiencia. Se basa en sus fuentes de la sociología y en este tipo de estudio también ocupamos como técnica de instrumento de recogida de información las entrevistas registradas, también pueden ser video grabadas. Usamos también, nos ocupan los grupos focales que no están descritos acá en este cuadro. La teoría fundamentada, a diferencia de la fenomenología, se hacen entrevistas en grupo, ¿ya? No solamente entrevistas individuales, sino que entrevistas grupales. Aquí les traigo como un breve ejemplo donde podemos comparar un tipo de interés en estudio, que aquí se le llama llegadas y partidas, como para que podamos comparar cómo o a qué apunta cada uno de los tipos de estudios cualitativos. En la fenomenología, entonces, sí tenemos este foco de llegadas y partidas. Me esperan un segundito, por favor, perdón. Ya, vuelvo. Ya, entonces estamos en la estrategia fenomenológica, en este ejemplo que les traje. Si fuera llegadas y partidas, la pregunta de investigación la tendríamos que basar en ¿cuál es el significado de llegar a mi casa? En profundidad, ¿qué significa para mí llegar a mi casa? En cambio, en la etnografía podríamos presentar otra pregunta. ¿Cuál es la puerta de arribo probable cuando un vuelo internacional llega? Porque estoy observando, estoy viviendo la experiencia, yo la observo, yo participo de esa experiencia. Y en la teoría fundamentada, que es el proceso, ¿cierto? Analiza este proceso, venir a casa. 2 puntos. Volver a reunir la familia y analizar todo este proceso que se titula llegada y partida. ¿Se va entendiendo un poquito la diferencia? O sea, quise traer este cuadro que a mí me hace mucho sentido como para poder entender el foco o cuáles son los caminos para llegar a diferentes elementos que quiero conocer. Vamos avanzando. Es importante en la metodología cualitativa, así como mencionamos el rigor científico en la metodología cuantitativa y que también Jimena hizo hincapié a los aspectos éticos, que también tiene que ver con el rigor científico en una investigación, en la investigación cualitativa ha tenido que luchar en su desarrollo histórico para poder decir, miren, nuestros estudios, nuestros resultados son válidos, al igual que los resultados cuantitativos. Históricamente ha sido una lucha para poder posicionar
este tipo de estudios, este tipo de diseño, ya que no ha sido muy bien mirado a lo largo del desarrollo de la ciencia. Claramente, los datos empíricos, los datos duros, el número concreto, pasa a ser, al parecer, más relevante. De hecho, les cuento que como anécdota entre los mismos estudiantes, yo hago clases en pregrado y en posgrado, entre los mismos estudiantes ellos se van diciendo, hagamos un estudio quanti porque es más válido. No, el estudio quali es poco válido. Bueno, ya, el rigor científico en cualitativas también se da, también lo podemos graficar. Y aquí está, hay uno de los ejemplos, la verdad que hay varias estrategias, pero esta es una de las más usadas internacionalmente, está descrita por Lincoln y Guba ya en la década del 80, y son 4 criterios en donde nosotros podemos ir construyendo nuestra investigación a lo largo de este proceso para poder darle validez científica con la rigurosidad que la ciencia lo exige, que es la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia y la confirmabilidad. La credibilidad es básicamente que nuestros resultados sean reales, ¿ya? Sean reales, como son sus resultados la mayoría de las veces descriptivos de un fenómeno subjetivo, podría decirse que no son reales, porque el investigador podría tener mucha sesgo en estos resultados. Entonces, tenemos que en nuestro diseño poder declarar cómo vamos a hacer que estos resultados sean creíbles, y una de las formas es contratar los resultados con las fuentes, es decir, preguntándole a los objetos de estudio, a las personas que nosotros estudiamos, si lo que nosotros estamos presentando como resultado a ellos les hace sentido, ellos lo encuentran válido. La transferibilidad se refiere a poder replicar este mismo proceso de estudio en otro contexto, pero en un contexto que sea similar, ¿sí? Por lo tanto, para que nuestro estudio sea transferible, debemos describir con detalle el contexto donde yo estoy haciendo mi estudio. Debo describir con detalle los sujetos de estudio, el lugar, cómo, dónde, a qué se refería la experiencia, de manera de que otro investigador pueda decir, mira, este escenario es similar al que yo tengo, por lo tanto, estos datos pueden ser transferibles. La dependencia se refiere a la descripción detallada del proceso de investigación, de la metodología, de todos los eventos que fueron ocurriendo, de los cambios que fueron ocurriendo en el camino. Y uno de los ejemplos es la triangulación, es que los datos no solamente sean analizados por un investigador, por el investigador principal, sino que puedan ser analizados por 2 o 3 o más investigadores, de manera de que poder filtrar y ese dato que es subjetivo se pueda transformar en lo más objetivamente posible. Y la confirmabilidad se refiere a la negociación sistemática entre investigadores, tiene que ver con el anterior también, de manera de que saquemos el sesgo de la subjetividad del investigador primario y se pueda limpiar con la objetividad que presentan los otros investigadores. Bueno, este es un ejemplo entonces, perdón, me voy a retroceder un poco, de cómo hacer el rigor científico en una investigación cualitativa. 3 minutos, Irene. Ya, aquí les traje un pequeño cuadro comparativo entre lo que presentamos recién, la metodología Quanti y la metodología Quali. A mí me hace mucho sentido poder comparar, ¿cierto? Para poder entender los dos enfoques. En el enfoque cuantitativo, como vemos acá, el planteamiento del problema por lo general es acotado, o sea, hablamos, ¿cierto? Como dijo la colega, hablamos, ¿cierto? Desde un marco general y tratamos de contextualizar el problema a lo más acotado posible. En cambio, en el enfoque Quali nos pasa, o planteamiento es al revés. Planteamos un problema abierto, ¿cierto? Y a lo mejor se nos va a abrir más este problema o este planteamiento, o a lo mejor se nos va a enfocar en algo pequeño, pero es más libre. El enfoque Quanti mide fenómenos en específico y el enfoque Quali los contextualiza. El enfoque Quanti utiliza pruebas estadísticas y nosotros hacemos profundidad de significados, no aplicamos pruebas estadísticas.
En el enfoque cuanti se prueba una hipótesis, se plantea una hipótesis previa. Hay una teoría que yo quiero probar. En cambio, en lo quali se da, no necesariamente tiene que haber una hipótesis. Las hipótesis surgen después. Y lo importante es la riqueza interpretativa. En el cuanti hay un proceso deductivo, secuencial, se prueba, se analiza la realidad que es objetiva. En cambio, dijimos que en el quali la realidad es inductiva, el proceso es inductivo y la realidad puede ser subjetiva. Acá un poco lo mismo, ¿cierto? El detalle de los cuadros comparativos para poder cerrar estos 3 bloques que les quisimos traer. En el enfoque cuanti, la meta siempre va a ser describir, pero describir con el propósito de explicar un fenómeno, comprobar, predecir. En cambio, en el enfoque quali, nosotros describimos también ambas dos cosas, lo hacemos los dos, pero sin embargo es para comprender e interpretar un fenómeno, tiene un propósito distinto. La lógica es deductiva, en el enfoque quali es inductivo, ya lo dijimos varias veces, aquí las hipótesis ya lo mencioné. El diseño en el enfoque cuanti es bien estructurado, es predeterminado, y en el quali nosotros lo preparamos, pero en el camino quizás van a ir cambiando algunas estructuras de nuestro diseño. La composición de la muestra en el enfoque cuanti es estadísticamente, ya que la muestra debe ser representativa. En cambio, en el quali la muestra puede ser incluso un sujeto de estudio, una comunidad, un pueblo. No necesariamente representa a todo el mundo, sino que va a representar a la experiencia en ese dato, en ese lugar específico. Datos numéricos versus los datos que vamos a tener en el enfoque quali son significados, son textos, son narraciones, son respuestas. Por lo tanto, aquí nos queda más o menos claro, espero, que la diferencia entre ambos dos enfoques. Aquí me voy a detener en esto solamente en cómo se presentan los resultados, que es importante para el ejercicio que vamos a hacer sobre los resúmenes. En el enfoque cuanti, los resultados se presentan mediante gráficas, modelos matemáticos, estadísticos. En cambio, en el enfoque quali, los resultados se presentan en forma de categorías, narraciones, pero habitualmente son resultados de categorías. Bueno, aquí les quise traer un ejemplo de resumen, pero lo vamos a dejar para después, porque vamos a trabajar con esto inmediatamente, y dejo abierta ahí la invitación a que accedan y que se motiven para escribir sus resúmenes a continuación. Muchas gracias, Irene, por tu presentación. Yo sé que tenemos bastante tiempo, o sea, los tiempos son acotados, así que damos las gracias a Irene y les recordamos a quienes vienen llegando o a quienes no lo han hecho, llenar el enlace de la asistencia, ahí lo coloqué, ¿ya? Y bueno, lo que va a ocurrir por si alguien necesita hacer algo entre medio es que nos vamos a quedar sin el receso que teníamos pensado hacer entre las presentaciones, entre la presentación y el taller. Así que yo me voy a ir directo a mi presentación, que la estoy buscando porque ya la había cerrado. Hemos hecho mucho movimiento hoy día, entonces ya este es el de escritura de resumen. Ya. Lo primero que es necesario pensar cuando queremos hacer un resumen para enviarlo a un congreso científico, a un evento, es pensar en cuál es la temática del evento. ¿Ya? Esto es súper importante porque nosotros pudiéramos estar haciendo una investigación, por ejemplo, en enfermería en cuidados paliativos, pero quizás lo queremos presentar en el Congreso de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos que viene ahora en septiembre, o también quizás en el Congreso que va a haber ahora de la Sociedad, me disculpan la sigla, me puedo equivocar, pero es la Sociedad de Humanización, que tiene su congreso en la UFRO la primera semana de septiembre, ¿no? Entonces, creo que es súper importante este concepto de entender un poco, ¿no? Cómo la temática, cómo podemos ir de una u otra forma, el mismo trabajo de investigación científica, darle diferentes
nortes, diferentes ejes temáticos, según hacia dónde lo vamos a enviar. Creo que eso es súper importante porque eso también guarda relación después cuando nosotros queremos publicar, ¿ya? Aplica exactamente lo mismo. ¿Ya? Va a tener que ver cómo orientamos la introducción, cómo orientamos los ejes temáticos, en definitiva, hacia dónde vamos a presentar nuestro trabajo. A modo de resumen, lo que vamos a ver es esta pequeña introducción con la que partí conversando, que guarda relación como con qué es un resumen, en definitiva, cuáles son los eventos. Lo segundo, muy importante, que son las palabras clave, que es algo que nos guía mucho en la investigación que hacemos en general, la estructura del resumen y los puntos claves para cerrar. Como les venía comentando, lo primero a tener claro es que en cualquier evento científico nos van a hacer elegir un tema o una línea de trabajo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro en cuál de estos vamos a colocar nuestro trabajo. Si es una experiencia, por ejemplo, muchas veces está la línea de los síntomas, de manejo de síntomas, está también todo lo que guarda relación con gestión, a veces está separado por comisiones, enfermería, y psicología y kinesiología, pero es importante ya nosotros irle dando una vuelta, un refresh mental, cómo pensamos hacer el tema de darle esta orientación. Lo segundo es que cuando nosotros postulamos nuestro trabajo a un evento científico, las presentaciones pueden ser en forma oral o pueden ser en forma de póster. Eso también es algo que lo tenemos que tener decidido normalmente desde que lo enviamos. ¿Ya? Desde que enviamos este trabajo debemos tener pensado cómo va a ser la presentación que queremos hacer, y algunos eventos científicos van a tener publicación al final y otros no. Por lo tanto, también a veces nos van a pedir no solo este resumen, sino también nos van a pedir los derechos de autor, las cartas de originalidad, ya para poder hacer un libro de resúmenes al terminar el evento. Algunas palabras acá de otros mismos papers que yo encontré hablan de que el resumen es la sección que debe convencer al lector de la importancia del artículo y atraerlo a su lectura completa. Esto, si bien está pensado como artículo de revista científica, es trascendental porque se da cuenta que es convencer al lector de la importancia. Y aquí, si lo estamos enviando a un evento científico, hay que convencer, ¿cierto?, a los evaluadores de que este trabajo es digno de ser presentado en este congreso y que cumple con lo que debe, por supuesto, tener. Aquí es importante que normalmente se habla del orden tradicional, que es el AIMRAD, ¿no? Que a la larga habla de este objetivo, o sea, esta introducción, objetivo, resultado y conclusiones, que es como el orden tradicional, ¿no? Que tiene un resumen para una presentación científica. De acá que es importante que habla que los elementos más importantes afectan la redacción, en este caso artículos científicos, pero habla también un poco de que hay que tener ojo con el público previsto de la lectura. Y esto es muy importante porque si hablamos de eventos científicos más en cuidados paliativos nos vamos a encontrar con mayoritariamente gente de la asistencia. Por otro lado, si nosotros estamos pensando en ir a un congreso de que es más bien de la academia, también debemos pensar de que no es solo un tema temático de la academia, sino también cuáles van a ser nuestros pares evaluadores. Ahora, ¿qué es lo primero que uno debería siempre cuando hace una publicación o cuando hace una presentación a un evento científico? Son las palabras claves o las keywords o palabras clave en portugués. Y es muy importante porque muchas veces nosotros hemos visto nuestra investigación, hemos visto nuestra experiencia, y aquí es súper importante que queremos motivarla fuertemente también a que presente su experiencia en los congresos en enfermería. Sabemos que no hay tiempo siempre para sistematizar investigaciones, pero sí para que sistematicen su experiencia. Y aquí muchas veces usamos vocabulario en la coloquialidad nuestra que no son científicos, que no son conocidos, o sea, que no son validados por todos. Entonces, aquí, cortito, a modo de resumen grueso, recordarles que está en los DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud, que son donde nosotros, ¿cierto?, vamos a encontrar las palabras clave de América Latina. Su homónimo es el MESH, que es el Medical Subject Headings, y ese está en inglés. Pero lo primero es partir
con el MECH. Esta es la última página del MECH que ven acá, que tiene una presentación un poco distinta. ¿Ya? Esta es la última visual. ¿Y yo qué hago? En actualizaciones pongo edición actual y ya tengo la edición 2023. ¿Ya? Que es importante que el MECH y el DEX todos los años sacan y colocan palabras nuevas. ¿Ya? Por lo tanto, eso hace que de repente uno diga, va, pero si yo lo leí en un artículo hace 2 años. O al revés, oye, esta palabra clave nunca la he encontrado. Claro, porque salió hace 1 o 2 años, ¿ya? Así que es importante que el DEX se revisa todos los años y agrega palabras y saca palabras, ¿ya? A modo grueso, que es la palabra principal que usamos nosotros, enfermería. Pero si yo coloco cualquier término y busco enfermería, lo que va a ocurrir es que voy a encontrar, si se fijan, más de 103 resultados, ¿ya? Lo cual es sumamente complicado. Yo sé que de repente es bueno hacer una búsqueda general de todo lo que... Espérenme un cachito. Ya. Entonces, es bueno de repente cuando uno tiene un tema, no es malo echarle una mirada, pero son 103 palabras, ¿ah? Así que no es malo, pero de repente pueden darle una vuelta. Pero si quieren específicamente ver qué es enfermería, ay, espérense, me quedo pegado. Uno coloca término exacto. ¿Se fijan acá? Si uno coloca cualquier término, es cualquier término. Si uno coloca término exacto, aparece la palabra enfermería y ahí les va a salir enfermería, tal cual. Nursing, enfermagem, y lo último que tiene esta plataforma implementada hace 2 años es que aparecen en francés, ¿ya? Esa es la última novedad que tiene la plataforma nueva. Y si se van acá arriba, donde dice estructura jerárquica, empleos de la salud, y le salen todos los otros empleos que hay, que eso de repente a uno le pasa que uno no sabe qué otros hay, o cuáles desglosan. De enfermería aparece enfermería basada en la evidencia, investigación en enfermería, teoría de enfermería, especialidad, ¿ya? Son diferentes formas porque de repente uno como que no se le ocurre qué palabras claves pudiera usar. Claramente las que llevamos más tiempo uno está acostumbrado a que es cuidados paliativos. Pero, por ejemplo, durante la pandemia aparecieron hartos términos que no estábamos acostumbrados a hacer, como el control remoto, la teleenfermería, la telemedicina. Aparecieron muchos conceptos de atención a distancia que no los usábamos previamente. Enfermeras, solo esto es un dato importante. Desde un par de años atrás llegamos al consenso que no existen las enfermeras ni existen los enfermeros. Somos enfermeras y enfermeros. Esa es nuestra palabra clave, ¿ya? Y eso es porque entran y salen, y estos últimos años ustedes saben que estamos fuertemente con todo lo de género, por eso quedamos así, ¿ya? Si lo buscan en MECH, en Medical Subject, vamos a tener que Nursing aparece exactamente igual, con el mismo número que DEX. De hecho, están desde la misma fecha. Fíjense que están desde 1966. Son de las primeras palabras claves que indexan. Y eso es importante. Ahora, un resumen, como decíamos, puede ser para investigación quali quanti o puede ser para experiencia. Un resumen en investigación, lo primero que lleva normalmente es una introducción. Algunos congresos no piden introducción, ¿ya? Eso guarda relación con las palabras. Normalmente son 300, 350 palabras, pero algunos eventos científicos prefieren solamente pedir 200 o incluso 150. Ahí desaparece la introducción, ¿ya? Parte de objetivo. En enfermería, normalmente nuestra lógica tiene esta introducción, ¿ya? Después tiene el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. Esta introducción lo que busca, como nos adelantaba cierto Nicole en su ponencia, es la problematización, es justificar. Obviamente estamos hablando de 2 o 3 líneas, pero son 2 o 3 líneas donde yo estoy diciéndole al lector lo importante que es una investigación. Si una investigación de diseño cuantitativo, yo esperaría que la introducción tuviera números, dijera, no, esta típica frase que todos sabemos de que solo el 14% de las personas que necesitan cuidados paliativos en el mundo lo reciben, ¿ya? Porque es una cifra, es un número.
Y por eso entonces es importante hacer una investigación específica en ese tema. Si es una investigación de abordaje cualitativo, como mencionaba Irene, vamos a hablar, ¿cierto?, más de la cercanía a las personas, las percepciones de las personas, la problematización de las personas, la fenomenología. Y van a ser palabras clave, palabras puntuales, ¿cierto?, que en 2 o 3 líneas van a decir lo fuerte y lo importante que es hacer esta investigación. Normalmente dan datos, ya sea o numérico o de otras investigaciones, y en algunos congresos piden referencias y en otros no. Eso va a variar un poco según el resumen que les estén pidiendo. En la segunda parte viene el objetivo, y aquí es muy importante recordar que son verbos de objetivos, ¿ya? Uno a veces se confunde entre los verbos del proceso de enfermería, los verbos de las actividades, los verbos de los diagnósticos y los verbos de investigación. Entonces, no confundir con los verbos que son de ejecución en definitiva, que sería, por ejemplo, aplicar, desarrollar. Esos son verbos de ejecuciones, son lo que yo voy a hacer para lograr este proceso mental, que es la investigación. Aquí también hay bastante literatura al respecto de los verbos, cuáles son más de origen cuantitativo, ¿no? Que pudiéramos tener estimar, cuantificar, determinar. Y por otro lado tenemos más los verbos de tipo cualitativo, como comprender, conocer, aprender, captar, ¿ya? Ahí depende un poco de los países. Develar se usa bastante, ¿no? En todo lo que tiene que ver representaciones sociales. Después, que es importante, como muy bien mencionaba Jimena al principio, es lo que yo de verdad puedo alcanzar con el desarrollo de la investigación. Ya siempre es importante que el objetivo es algo que yo lo voy a lograr con la metodología que propongo, yo lo desarrollo, tengo los resultados y concluyo. Entonces, también aquí es importante que en un resumen solamente va el objetivo general, ya no van los específicos, va solo este objetivo grande de lo que yo puedo lograr y siempre tener claro que la línea de coherencia interna de un proceso investigativo nos dice que en las conclusiones se responde el verbo de este objetivo. Eso es lo más importante. En las conclusiones tengo que lograr responder el objetivo. Bueno, después en la metodología, aquí siempre es importante cuál es el tipo de estudio. En el caso de los estudios cuantitativos, como mencionaba Nicole, vamos a tener que dar el nivel de profundidad que tiene este estudio, exploratorio, descriptivo, ¿no? Después ya correlacional, comparativo, y qué diseño vamos a seguir, ¿cierto? Es un diseño transversal, es un diseño analítico, que obviamente va a ir en correlación directa con el tipo de análisis de datos que hagamos. Yo no puedo declarar que un tipo de estudio es, por ejemplo, descriptivo y después decir que voy a hacer por ejemplo, un modelo de regresión lineal en el análisis de datos, ¿cierto? O sea, tiene una coherencia directa. Si yo digo que voy a hacer un estudio descriptivo, lo más probable hecho es que mi objetivo también va a ser de tipo descriptivo, de tipo de conocer, del primer nivel, ¿no? de tipo de cognoscitivo, según dice Marzarano, y si al contrario uso un verbo de un nivel de profundidad mayor, también así lo va a hacer mi tipo de análisis de datos. Si en un estudio cuantitativo, yo espero que haya muestra o que digan qué tipo de usaron, si es una muestra aleatoria, simple, no aleatoria, muestra por conveniencia, ¿no? Y qué método hicieron de recolección de datos que debe ser eh, válida, ¿no? Como cualquier tipo cuantitativo, lo cual significa que o se usa un instrumento validado o yo tengo que construir y validar un instrumento por sí mismo, con su prueba piloto y todo lo que significa, ¿ya? En investigación cuantitativa uno espera siempre el tipo no fuertemente la muestra, la potencia, la confiabilidad, instrumento, cómo se aplicó, cómo se hace el análisis. Por el otro lado, en una investigación más de tipo cualitativa, uno espera el foco cualitativo, que es lo que mencionaba Irene, ¿no? Este foco etnográfico o este foco fenomenológico, ¿no? Describir los sujetos de investigación, cómo llegué a ello. También aquí diseño muestral, pudiera ser una bola de nieve, ¿no? También pudiera ser por conveniencia, juicios de expertos, ¿no? Diferentes metodologías. Y acá no tenemos potencia, ¿cierto?, estadística en la muestra, pero sí vamos a tener o vamos a usar saturación o saturación teórica, ¿no? O cuántas personas, porque elegimos el número que entrevistamos en definitiva. En la etapa de la recolección de información en cualitativa vienen los guiones,
¿no? Que como mencionaba Irene, en un estudio fenomenológico vamos a tener una o dos o tres máximas preguntas en profundidad según la línea filosófica que usemos, pero por el contrario, en una línea teoría fundada en un pospositivismo vamos a tener un guión, ¿cierto? De 4, 5, 6 preguntas que las podemos ir, ¿cierto? Modificando a medida que avancen las entrevistas. En los análisis de datos en cualitativa, según la coherencia que hayamos planteado en una teoría fundada, podemos tener un análisis de contenido o una teoría fundada completa, ¿no? Hacerla entera, un Russell-Strauss entera, y en una fenomenología uno esperaría un análisis fenomenológico, ¿no? Hay varios tipos, pero el que más se usa es ese. Y como menciona Jimena, siempre los aspectos éticos no solo dejarlos como comité de ética, porque como que aparece comité de ética y aparece consentimiento informado. Pero ahí, como hablábamos en el chat, es crucial recordar que debe estar la anonimización de datos, es sumamente importante. Uno no puede sacar datos de las fichas sin pedir autorización. Tiene que haber una anonimización de datos. ¿Dónde se quedan los datos? ¿Quién tuvo acceso a los datos? Ahí hay un mundo que obviamente no va en el resumen, ¿ya? En el resumen uno solamente coloca acá que guardó los aspectos éticos, pero es importante tener claro que hay todo un mundo detrás, ¿ya? Y en la parte cuantitativa, como yo hablaba, siempre uno va a ver la validez del instrumento, si tiene alfa de Cronbach, por ejemplo, y en la cualitativa tenemos los criterios de rigor, ¿ya? Ustedes saben que Google y Lincoln hace un par de años modificaron de los 4 que tenían, hay bastante hoy en día, hay, no me acuerdo, 13 o 14 ya son en total, pero siempre uno o dos que son los más significativos con la línea investigativa que estén siguiendo. Los resultados obviamente deben responder al objetivo de estudio y van según el tipo de estudio. Obviamente, porque si es un tipo de estudio descriptivo, yo voy a esperar una tabla de descriptiva. Si es un tipo de estudio en modelo de regresión, yo lo que espero son los resultados, ¿cierto?, del modelo. Obviamente aquí no van las tablas propiamente, pero sí la descripción de los datos principales. Y como si es cualitativo, como mencionaba Irene, las categorías principales, o los temas, si hicieron análisis temático, ¿no? Ahí descritas. Y lo más importante en las conclusiones es, ¿se responde o no el objetivo? O sea, logramos lo que no, principales hallazgos. Y aquí, el aporte a la disciplina es lo que yo partí hablando. El aporte a la disciplina, enfóquelo en el tema del congreso, o en el foco de la revista, si es para publicar, ¿ya? Uno siempre tiene muchos aportes con las investigaciones que hace, no tiene uno solo. Pero si lo quiere presentar en un congreso determinado, lo quiere publicar en una revista determinada, vamos a ver si ese aporte va más hacia enfermería, va más hacia cuidados paliativos, ya uno lo va englobando. Por otro lado, tenemos los resúmenes que hablan de experiencias, y aquí nuevamente algunos hablan de introducción, otros no. Muy importante tener un objetivo claro que yo voy a lograr con esta experiencia, el desarrollo de la misma y conclusiones o consideraciones, se habla en algunos congresos. Volvemos a lo mismo, que una introducción quizá aquí un poquito más larga, ya no puede ser 1 o 2 líneas, sino ya pueden ser unas 3 o 4, porque hay que dar un background más grande de por qué nace esta experiencia, ¿no? Normalmente aquí se hace presentación de los centros de salud donde se hizo, o de los equipos de trabajo, ¿ya? Aquí uno explica más o menos cómo se sitúa esta experiencia, por qué nace. Una vez más, es la justificación, ¿ya? Y la delimitación de la experiencia. Es muy importante entender que estas primeras líneas son las que determinan por qué se desarrolló. A la larga hay que convencer al lector. Aquí obviamente el objetivo nuevamente, pero aquí ya son objetivos experienciales, son objetivos que sí van a ir apuntados más hacia la ejecución y no hacia la investigación, como veíamos, ¿cierto?, en el caso anterior. Aquí sí van a ser objetivos, ¿cierto?, de que se implementaron, por ejemplo, estrategias determinadas, ¿cierto? O un planeamiento nuevo, se desarrolló, se ejecutó, que ver cómo se planificó esta experiencia, que lo vital que tiene es el desarrollo, es contarla. Una experiencia que responde a una pregunta, obviamente, que uno se puede haber hecho, que va relacionada con el objetivo, pero es muy importante contar qué experiencia, fue una experiencia de implementación, fue una experiencia, es cierto, de tipo educativa, ¿ya? ¿Qué experiencia fue?
¿Quiénes son los involucrados? Esto es muy importante y sobre todo aquí nuevamente por el tema ético, ¿ya? Y el desarrollo. ¿Cómo fue? Las autorizaciones pertinentes, están en contacto y en autorización todos los participantes. Y finalmente, nuevamente, unas conclusiones o consideraciones o reflexiones aparecen en algunos ítems. Lo mismo, ¿se cumplió o no se cumplió el objetivo con el desarrollo? Principales hallazgos y el aporte a la disciplina. Los puntos claves para tener éxito, para presentar un resumen, son obviamente tener claro las 3 presentaciones previas. Aquí es indudable que yo tengo que tener claro para dónde va mi investigación, el tipo de estudio, tiene que haber una coherencia, obviamente, y transversalmente los aspectos éticos, pero las normativas del evento científico. Ya hay números de palabras que hay que adecuar, algunas llevan introducción, otras no, algunas llevan referencias y otras no. ¿Ya? Algunas piden cosas específicas, van puntuales, dicen introducción y hay que llenar los párrafos, y otras dicen, arme un Word, ¿cierto? Con tal tipo de letra, con tal tipo de espaciado, ahí hay que ser bien respetuoso. ¿Ya? Yo creo que la mayoría de los trabajos muchas veces quedan fuera de bases, y es porque uno no siguió esta normativa del evento científico, además de tener el trabajo de atrás. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias. Sí, estamos juntitos. Aquí fueron ahí, la Irene afortunadamente está ahí respondiendo las preguntas. Sí. ¿Hay alguien que no haya respondido la asistencia? Porque vamos a hacer los grupos. Entonces necesito saber si todas tienen tienen la asistencia, ¿sí? Sí, 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 parece que sí. sí. Porque Bueno, yo si alguien se queda... yo no me puse la asistencia, ¿será necesario? ¿Sí? No, Jimé, nosotras no, pero las chiquillas sí, porque la Jacqueline llegó más tarde, no sé si alcanzó. Sí, ya, si está la Jacqueline, estamos todos entonces. Ya, entonces, estamos a las 4, sí. Vamos a hacer 3 salas de trabajo, ya, y yo les Denise, voy a compartir. quizás sería Dígame, bueno Irene, presentar a la dígame. Carola, que se unió recién hace poquito, Ah, sí, claro. que va a participar Hola, también hola a como todas. tutora. Sí, bueno, Carola Montesinos Basigalupo, ella es colega, también es magíster en enfermería de la Universidad Católica, y ella, bueno, lleva harto tiempo también trabajando en todo lo que es cuidados paliativos, así que le pedimos que se uniera con nosotros en la parte del taller para que nos pudiera ayudar con el trabajo para poder tutoriarlas más de cerca, que en definitiva es lo que nos interesa principalmente. De hecho, la Caro acaba de salir con estudiantes, por eso se integró más tarde, Sí, por si acaso. estaba justamente en la clase de metodología con estudiantes haciendo resúmenes de Mira investigación. cómo se Sí, unen las estrellas. sí. Sí, así que ahí vamos a armar. Ya, vamos Denise, a si quieres armar. explicar un poquitito cómo va a desarrollarse la actividad. Sí. Sí, es que estaba ahí viendo lo de la sala. En eso En eso voy a está, en eso buscar está. el enlace. Vamos con el enlace a la tarea. Ya, lo que ocurre con esto es que aquí hubo una creatividad máxima del equipo, y lo que le estamos adjuntando es un Google Forms que ustedes lo llenan, y según la elección que hagan, diseño cualitativo, cuantitativo o experiencia, las va a llevar a un documento para que armen el resumen de ese documento. Y después lo vamos a presentar, esto todo ya lo vamos a trabajar en los grupos pequeños. Por eso es importante a la larga que tomen la decisión, se los comentábamos al comienzo, tomen la decisión de cuál es la metodología y que ustedes sienten que está más cercana a lo que quisieran presentar en los próximos congresos, a lo que ustedes sientan a la larga que nosotros les podemos ayudar en estos momentos, donde sienten que pudiera ser, porque el tiempo no nos da para ahondar en los 3 tipos de diseño, aunque lo quisiéramos, lamentablemente. Entonces, por eso la opción que tenemos es que cada uno pueda trabajar solamente en uno, en estos momentos en el curso, ¿ya? Entonces, yo les estoy colocando el enlace ahí, igual después se los vamos a colocar, y ahí se van a dar cuenta que lo que hace el enlace es, al preguntarles, que lo que va a hacer es preguntarles cuál es el diseño que prefieren trabajar, lo que va a hacer es que los va a enviar a un documento. Sí, Kelly, sí sabíamos, gracias. Les va a enviar a un documento, y ese documento
en definitiva, lo que deben hacer es leerlo y crear un resumen. Eso es lo que buscamos. Buscamos que ustedes creen este resumen. Obviamente vamos a ir a salas a trabajar en grupos pequeños, no se preocupen. Y lo ideal es que le vayan preguntando a la tutora con la que están. Háganle todas las dudas que tengan, todas las preguntas que tengan. Esa es la idea. La idea es que puedan crear realmente este resumen y hacerlo. Ahora, si alguien tiene también por ahí ya tiene que hacerlo desde esa base, porque consideramos que quizás no todas iban a tener resúmenes manualmente. Así que estoy creando las salas para asignar a la gente en eso. Esta es la sala 1, 2, 3. Después tenemos la sala 2. Esto sale en la Irene, así que vamos a aprovechar ahí. Dejar a la Irene y dejamos en la última a la Jimé. Y ahí vamos a crear la sala. Ahora, cualquier duda, recuerden que pueden levantar la mano, todo está, pero van a estar con sus tutoras, así que no deberíamos tener mayores inconvenientes. ¿Sí? Entonces, Volvemos a las... se entiende Ingrid, Marion, Jacqueline, Virginia, Paula, ¿sí? Mesfin, lo que Vamos, vamos a realizar. Sí, sí se entiende Ya, todo comprendido. súper. sí, volvemos en todos los casos en una hora más, por si acaso. Si es su pregunta, a las 8:20 para el cierre formal. ¿Ya? Ahí se abrieron las salas, por si alguien tiene dudas de cómo irse a su sala, me pregunta, por favor. Ya, A veces me nos pasa eso. vemos. ¿Ya? Súper bien. Hay que repetirlo. Es para repetir entonces, qué bueno, que Gracias, haya, Ingrid. quede Creo que motivación soy para la un única que no segundo. tiene cámara. Ahí la Ingrid está hablando. Hola, sí, no, solo quiero agradecerles a todos, me gustó mucho el contenido, aunque fue un poco condensado, pero bien, se lograron como repasar varios puntos importantes, así que me pareció muy importante. Muchas gracias. Eso. Gracias, Muchas Ingrid. gracias a todas. Chiquilla, Muy bueno, muy las interesante. presentaciones que ustedes hicieron, nosotros las podemos volver a ver. Sí, vamos a Ella- dejar el video. Yo voy Sí, a poner de acuerdo con la Irene y se las enviamos al mail. Cuando les eso. enviamos los certificados, les enviamos el link de dónde está. Que las colgamos en el canal de YouTube, no se preocupen. Ya, perfecto. Súper bien. Bueno, será el primero de otras iniciativas, así que quedan al tiro invitadas para siguientes cursillos que vayamos ahí a lanzar. Cursillos digo yo porque son Eso. todos chiquititos, pensando en que todas tenemos poco tiempo y que estamos en nuestras casas con lluvia y todo, así que por eso lo pensamos en hacer con poquitas horas. ¿Mm? De lo bueno, Sí, poco. yo, bueno, quería agradecer, aunque para mí fue súper difícil, porque primero la hora empecé en el tren a conectarme, llegué a mi casa, los niños, todo, entonces el horario como que también era, yo veía a todas que estaban así como para el lado sacando a los niños, porque es un horario que generalmente es muy familiar, igual me pasó entre los hijos y todo, tuve problemas para conectarme, la verdad es que me costó enfocarme un poco qué era lo que había que hacer, al final entendí, Ujú. pero igual sirve como ejercicio porque eh, por lo menos de mi experiencia estoy acostumbrada como en el quehacer, busco igual información para leer y todo, pero sentarme a mirar como desde afuera cómo hacer el resumen. Como yo le decía a Irene, chuta, recién entiendo qué es lo que hay que hacer, que es como la carta de presentación así de la investigación, pero ya por lo menos haber avanzado en entenderlo, de qué estábamos hablando, ya voy a mirar las cosas de otra perspectiva. Así Luego, que yo creo que también no igual olvidarse agradezco. de pedir ayuda, de pedir ayuda a las personas que tienen un poquito más de experiencia
las enfermeras tenemos que ser solidarias y ayudarnos. Yo creo que esta idea fue de la Rosana y yo dije, oh, y un curso de esto, que fome, y la Denise picó al tiro y dije, sí, ¿por qué no lo hacemos? Que ya bueno, y salió, así que también le agradecemos por estar, porque era una apuesta, es un tema que puede ser muy árido, y igual están aquí, hay gente que no es de la SOCEP, así que también muchas gracias por unirse y por acompañar. Eso. Muchas gracias y quedamos en contacto. Cualquier cosa, están ahí todos felices. Gracias a la Caro que llegó más tarde, también anduvo corriendo y quizás tiempos que cuesta, pero lo importante es que todos nos lo hicimos y aprendimos un poquito más. Así Muchas es. gracias, estamos en contacto. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias, Chao. Que estén chao. bien. Chao, gracias.